Hola, buenas noches a todos. Empezaremos esta transmisión. No estoy seguro si ya está transmitiéndose esto, parece que sí. Daré un poco de minutos a que se vaya sumando la comunidad y vayamos viendo cómo iniciamos. Em, Había pensado en que esto se hiciera como de forma interactiva. Entonces, pensé esta transmisión por tiempos, así es que, bueno, háganme saber que están por ahí, eh, igual con un like, con algún comentario. Lo que pensé es leer algo que tengo escrito y a partir de lo que ustedes vayan comentando, pues decir lo que vaya surgiendo y seguir con la segunda parte, así con la tercera y así con la cuarta, y pues entonces intentar que esto sea lo más interactivo posible. ¿Cómo ven? Saludos a todos los que ya se están sumando y pues bueno, eh, no sé si sea importante empezar con lo que estaba ya anunciado desde un principio. Mm, y pues bueno, será bueno quizá que empiece por leer esa situación. Bueno, yo quiero iniciar esto con una pregunta. Y pues esa pregunta supongo aperturará un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Mm, ¿No será la vida lo que en verdad buscan los suicidas? Con eso quiero empezar el diálogo que vamos a generar el día de hoy. Eh, Vayan pensando, quizá anotando un poco lo que ustedes vayan pensando al respecto. Mientras, les voy a ir platicando cómo fue que se construyó esta idea. Bueno, pues una de las características que yo utilizo para hacer algunas reflexiones psicoanalíticas al respecto del suicidio, pues es utilizar algunas ideas filosóficas, principalmente las ideas de Albert Camus y su libro de El mito de Sísifo. Ya por aquí lo traigo, está en este libro, ¿no? Y pues bueno, iremos utilizando algunos elementos que Albert Camus nos da para pensar cómo es que filosóficamente hay algunas problemáticas que el suicidio plantea. Y pues vamos a intentar aterrizar a la situación del psicoanálisis y pues ustedes ya saben, el psicoanálisis tiene principalmente dos premisas para pensar esto y es pulsión de vida, pulsión de muerte. Entonces intentaremos generar algunos diálogos entre la filosofía de Albert Camus y lo que implica pulsión de vida y pulsión de muerte desde el psicoanálisis. Bueno, espero que ya hayan anotado algunas ideas. Les repito la pregunta con la que vamos a iniciar. Eh, esta, esta transmisión. ¿No será la vida lo que buscan los suicidas? Eso es lo que iniciaremos trabajando. Bueno, continuaré con la siguiente parte, que eso incluso ya estaba anunciado. Ahí les va. El sentimiento suicida es una respuesta a lo absurdo. Siendo tantos hoy en día, es fácil distinguirlo. El sinsentido de la vida está hoy a la vuelta de la esquina. La deconstrucción de ideologías y la aproximación de varias crisis, las grandes masas y las nuevas formas de relacionarnos, nos hace fácilmente encontrar en el suicidio hoy una hipótesis loable. Bueno, ¿de qué modo es que podemos encontrar hoy en día una hipótesis loable en el suicidio? Bueno, pues el principal argumento que Albert Camus utiliza para reflexionar acerca de esto es que en el momento en el que tenemos contacto con la certeza de la vida, pues también nos topamos con una de las más grandes preguntas que la vida nos ofrece, que es, pues, tener la libertad de quitarnos la vida y de que se contraponga a algunos estatutos sociales establecidos en donde la vida, como siempre, ha sido algo
que ha sido valorizado por nuestras éticas, por nuestras morales, y además también ha sido una práctica histórica el que la vida ha sido atentada por la historia humana, ¿no? Entonces, bueno, si hay algunas cosas que quieran comentar al respecto, pues veamos. Les voy a leer otra vez este fragmento para ver si hay algo que decir. El sentimiento suicida es una respuesta a lo absurdo. Siendo tantos hoy en día, es fácil distinguirlo. El sinsentido de la vida está hoy a la vuelta de la esquina. La deconstrucción de ideologías y la aproximación de varias crisis, las grandes masas y las nuevas formas de relacionarnos, nos hace fácilmente encontrar en el suicidio una hipótesis loable. Bueno, veamos. ¿Qué les parece que les leo la siguiente entrada que escribí? ¿Qué es la hipótesis suicida? La hipótesis suicida es un absurdo en sí misma, porque la muerte, así como la vida, son dos cosas que aún el ser humano no ha podido contestar. Podremos decir 1.000.000 de palabras, 1.000.000 de verdades, un montón de teorías, un sinfín de mentiras, y nunca terminaremos de decir ni completar lo que esos eventos son. No sabemos aún, con tantos siglos de información recabada, lo que es morir, ni lo sabremos. ¿Sabemos ya lo que es vivir? Las dos preguntas que jamás contestaremos serán siempre el origen y el fin, y a ellas volveremos recurrentemente. Debemos a Freud una de las formas de pensar estos problemas. Dicho sea de paso, es una forma muy clínica de verlo. Algo en nosotros tiende a la unidad, a la unión, es decir, pulsión de vida. Algo otro tiende a la separación, es decir, pulsión de muerte. Los dos tienden así a la distensión absoluta, al sin cuerpo, a la huida del dolor-placer, al cero, al principio o al fin, aunque siempre llega a la repetición. ¿Cómo saberlo? ¿Habrá un gesto más honesto que el suicidio al reconocer lo absurdo de nuestra existencia? ¿Habrá un acto de libertad más claro que el de decidir algo de lo ineludible o de lo inconmensurable por nuestra propia mano? Bueno, ¿cómo lo ven? Me parece que podemos ir utilizando algunas ideas de Albert Camus. Creo que una de las cosas que vamos a utilizar es como esta situación del suicidio filosófico. Quiero que lleguemos al último, a la idea de que por qué es que algunos de los filósofos más contundentes sobre su filosofía de la sospecha, pues tiende a ser acabar esta filosofía de la sospecha o filosofía de la irracionalidad, termina siendo algo humanista, ¿no? Hay algunos ejemplos, como por ejemplo Jean-Paul Sartre, ¿no? Como por ejemplo Friedrich Nietzsche, ¿no? El ejemplo de Jean-Paul Sartre, pues es el existencialismo es un humanismo, Friedrich Nietzsche, el superhombre, y así podemos sumar algunas ideas que al empezar en el pesimismo terminaron siendo humanistas por esta situación de el absurdo que implica que pues la vida sea una decisión que, siendo que tenemos la libertad de hacerlo, no lo hacemos por una situación de ideología establecida. Bueno, dado que la ideología establecida, entonces, implica un valor a la vida, aún hoy en día, desde los diferentes lugares en donde nuestra ideología se sostiene, como la ciencia, el capital, el consumo. ¿De qué modo entonces podemos pensar que nosotros, con la libertad a su límite, podemos decidir interrumpir un valor social que no podríamos interrumpir de otro modo más que con el desapego a lo social, el desacuerdo con lo social? Bueno, ahí ya voy a estar entrando un poco a la situación del psicoanálisis y lo que implica pulsión de vida y pulsión de muerte. Bueno,
No he recibido algo de comentarios. Si quieren, podemos continuar con lo que tengo por leerles para ver si algo se les ocurre. Bueno, ahí va. ¿Por qué desactivar un sentimiento tan honesto como la libertad de quitarse por propia mano la vida? El pensamiento suicida es tan común y tan concientizado hoy que nos parece cotidiano. Nadie se ha escapado al problema que implica la libertad sobre la decisión de quitarse la propia vida, tan pesada que siempre ha sido y siempre será. La neurosis, nos lo ha enseñado el psicoanálisis, es la sustitución de la angustia ineludible que implica la posibilidad de matarse, entre otras cosas. Es recurrente además el pensamiento suicida en los malestares que son atendidos por las diferentes perspectivas que trabajan con el sufrimiento humano, cosa tan elemental como compleja. Se presenta con varios nombres y con varias formas en los diferentes espacios clínicos hoy. Hospitales, sanatorios, consultorios, análisis, escuelas, universidades, sitios cotidianos. Se nombran así bajo los espectros de las depresiones o de las melancolías, cuando debajo o desembocan, llegan a contradecirse con el discurso médico-psiquiátrico. Esto es difícil de entender, dado que es difícil de entender los padecimientos y la lectura que el psicoanálisis tiene al respecto. ¿Por qué podremos entender los padecimientos de hoy en día que desembocan en los actos suicidas? Los laberintos de la psiquiatría, de las ideologías dominantes, ya lo he dicho, el capital, el consumo, hacen que los laberintos encuentren en los suicidas y los suicidas en los laberintos modos irrefutables, ¿no? Modos mudos, silenciados, pero a final de cuentas dirigidos específicamente a interrogar lo que es la vida misma, ¿no? Todos los otros. Quitarse la vida por propia mano implica también eliminar todo lo demás, ¿no? Cuando alguien se quita por propia mano la vida, está también decidiendo como consecuencia eliminar todo lo demás. Entonces, estamos llegando como a la idea de que el pensamiento suicida o el sentimiento suicida también es un modo de estar en desacuerdo en el extremo con todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿de qué modo es que podría el psicoanálisis trabajar con eso? Bueno, continúo. Se tienen además en contra muchos indicadores que sostienen requerimientos, números, instituciones, pacientes comprobables, lo cual dificulta o nulifica que en el ámbito clínico en general se logren alcances importantes, siquiera remarcables. Por supuesto que nunca son creativos respecto del problema que implica el suicidio. Tenemos que aprender que una de las cosas que tenemos como problema antes que el suicidio recurrente hoy en día, pues son las políticas de prevención del suicidio, porque esto implica también que estamos queriendo trabajar con algo que es ineludible en el problema de la vida, ¿no? Podemos encontrar los modos de que el problema del suicidio entonces sea respondido por una situación de salud pública o de orden público, lo cual se convierte en una situación circular, digámoslo así. Entonces, continúo leyendo. Se tienen, además, en contra del trabajo para con el suicidio, a partir del psicoanálisis, no solamente estos elementos reconocidos por el psicoanálisis mismo como pulsión de vida, pulsión de muerte, goce, ¿no? Además, se tiene en contra la reducción de tasas, ¿no? La sistematización de medicamentos, las toxicomanías que esto producen, la multiplicidad y multiplicación de clasificaciones y algoritmos neurocientíficos que encuentran sobre todo el problema
de la psicopatología en la disfunción del cuerpo, del cerebro y de su electrocomunicación. Además de que también tenemos en contra un poco esto de los presupuestos que no alcanzan, los intereses políticos relacionales y sobre todo cómo es posible que se puede generar cierta capacitación o mano de obra para un trabajo contextual o grupal que circunde las problemáticas y contextualice el problema del suicidio en cada uno de los lugares en los que se pretende atender. Cuando el síntoma se vuelve una dificultad de orden de salud pública, se implican otras pertinencias de coerción y de alcances. La dificultad de la llamada salud mental, soy categórico en esto, siempre se tratará del orden público y de manejo de poder. El terreno de la ética es un campo de interrogante amplio cuando se trata de la voluntad de quitarse por propia mano la vida, además de que la ética teleológica, la ética aristotélica, la ética kantiana, sigue siendo aún una búsqueda del bienestar común, ¿no? Del bienestar moral, del ordenamiento entre los sujetos. Entonces, bueno, si nosotros alcanzamos a distinguir cómo la ética es un problema para el psicoanálisis, siendo que la ética es una construcción común, y esta construcción común a veces contradice lo que el sujeto siente sobre su vida, sobre sí mismo, sobre lo que se ha vivido y cómo se siente eso que se ha vivido. Entonces, podríamos decir que aún los pensamientos colectivos, las ideologías, también tienen algo de prescripción sobre que el suicidio siga siendo un camino loable en contra de nuestras propias ideologías, ¿no? Entonces, pues bueno, déjenme les leo además otra cosa. ¿Cómo desactivar una verdad cuando la verdad puede ser el suicidio? ¿Por qué desactivarla? El suicidio es un proceso como todo, que culmina en un acto fulminante. ¿Sería posible conocer, acaso estudiar paso a paso ese proceso? Es una posibilidad complicada, porque quienes podrían dar testimonio de ello y lo han logrado, pues no están aquí para desarrollar abstracciones y estudiar así los elementos repetitivos y recurrentes que en eso desencadenaron, y así jugar con los conceptos de los que disponemos para lograr algunas nomenclaturas de intervención hacia la situación del suicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el suicidio termina siendo algo fulminante que no permite el atestiguamiento posterior, ¿no? Esto como la idea de lo que el psicoanálisis con su método psicoanalítico tradicional puede hacer, ¿no? Porque el suicida no puede venir a hablar del acto suicida que ya cometió, ¿no? Y no puede entonces hacer una recuperación en retrospectiva de algo que ya hizo porque pues ya no está, ¿no? Entonces es una problemática para la intervención psicoanalítica, ¿no? Ahora, ¿qué pistas tenemos para lograr algo? El acto suicida es un acto difícil, por lo que aquel que lo comete está representado en eso. Eso quiere decir, todo acto puede ser un acto sintomático que desde antes que suceda como acto ya tiene señales de interpretación. Entonces, continúo. El acto suicida es un acto difícil, una enorme tachadura del sí mismo. Es una enorme tachadura incluso de la primera y más grande garantía a la valorización que se puede construir, ¿no? Ustedes ya saben que en la teoría del derecho también la vida es la garantía más alta y es por eso que incluso sigue habiendo algunas discusiones respecto de el castigo, la pena de muerte, ¿no? Porque ¿quién decide entonces cuando alguien muere?
¿no? Por haber tenido la vida que ha tenido. Me parece que hay una contradicción en la situación de la ideología respecto de la garantía más grande que puede ser la vida. Hoy en día todavía podemos meternos un poco en la discusión de las garantías individuales más grandes reconocidas por nuestro sistema jurídico, ¿no? Como un problema. ¿Por qué? El problema de que la vida sea el valor más grande, entonces también puede ser que una vida vivida de algún modo pueda eliminar el valor de la vida misma, ¿no? Así como la libertad es el segundo elemento de valorización de garantía individual, ¿no? ¿Se fijan cómo, o se puede pensar cómo, el quitar la vida también es parecido a quitar la libertad? Entonces, nuestro sistema jurídico aún está en problemas respecto de las éticas y las morales de las garantías individuales más valorizadas por nuestro sistema, ¿no? Entonces, creo que la situación se amplía, ¿no? Nuestro problema se amplía porque entonces nuestro problema no solamente se trata de salud pública y los problemas que tiene la salud pública respecto del suicidio, sino además también problemas de nuestro sistema jurídico penal o nuestro sistema jurídico civil, ¿no? Cuando la garantía más grande también es la vida y se nos puede quitar porque hemos decidido no actuar moralmente, no actuar éticamente y convertirnos en delincuentes fuera de la norma, ¿cierto? Entonces, bueno, se dan cuenta cómo el problema no solamente es un problema que implica el que alguien decide quitarse la vida por propia mano, sino que además hay posibilidades de que la sociedad, el colectivo, el sistema jurídico de derecho natural, también contradice, ¿no? Porque entonces es posible, moralmente hablando, que el sistema jurídico arrebate la libertad o arrebate la vida sin consecuencias morales por supuestas situaciones ideológicas más importantes, como la justicia, como la igualdad, como el derecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar un poco cómo es que también en nuestro sistema organizado de normas existen contradicciones respecto de esto, ¿no? Porque es cierto que el mundo nos puede quitar la vida, pero nosotros no podemos quitarnos, ¿no? Ok, entonces ya hemos desplegado ciertas vertientes problemáticas respecto de esto. Me gustaría escucharles, no sé, creo que ya hay algunas personas bastantes escuchando esto. Quisiera escucharles o leerles algunas consecuencias de lo que tengan leyendo. Ok. ¿Cuál es la salida que Albert Camus plantea para el problema de la libertad que nos encontramos en la vida, de quitarnos la vida, si lo decidimos? Bueno, pues lo que dice Albert Camus al respecto es aceptar el absurdo. Aceptar el absurdo parece que también es aceptar como la magnificencia de la vida como algo que en términos colectivos nos pide arrebatárnosla o nos lo posibilita, pero en términos singulares nos reprueba, nos enmudece, nos castiga, ¿no? Entonces, bueno, más o menos con esta vertiente voy a llegar al final de lo que voy a leerles. Dar la vida es y ha sido a través de toda la historia el más grande castigo, el más grande premio, también el más grande honor. Dar la vida por amor, por todos, por Dios, por la verdad, por nuestra familia, por nuestras creencias, siempre ha sido algo que moralmente está dado porque lo que se juega en un valor de la vida está en la vida misma, ¿no?
Pero, ¿y entonces qué sucede cuando lo que la vida misma nos da no tiene un valor? O lo que la vida misma nos ha hecho vivir, nos ha hecho sentir, no tiene valor para nosotros. Y entonces se puede, o se quiere, o se desea hacer uso de la libertad de quitarse la vida. Entonces, hay una contradicción a la cual tenemos que apelar cuando pensemos en el modo en el que el psicoanálisis puede trabajar con el suicidio, ¿no? ¿Qué es? Tendría que interrogarse nuevamente, como ya lo sabemos muchos, el psicoanálisis, interrogar algo que nos viene del gran otro, algo que nos viene del otro, algo que nos viene de la ideología, que nos viene del amo, como por ejemplo el valor que se tiene de la vida. Bueno, más o menos utilizando la idea de que el psicoanálisis para poder hacer clínica psicoanalítica necesita principalmente respetar el goce del otro. El goce del otro pues es cómo es que el sujeto vive su síntoma, cómo es que el sujeto vive su propia destrucción, su propio goce, y cómo es que eso tiene detrás cierta desarticulación con el deseo del otro, ¿no? Bueno, esto es como para ir jugando con el final de esto que está transmitiéndose, ¿no? Y bueno, ojalá pudiera encontrarse algo que tengan que decir al respecto. Bueno, el que nosotros encontremos en el gran otro, en la historia, en el simbólico, en todos los elementos que le dan significación a nuestra vida, contradicciones que además posibilitan que el otro como colectivo pueda decidir nuestra vida, pero nosotros no, es también un acto de libertad, ¿cierto? ¿Cómo podemos pensar que el suicidio es el máximo acto de libertad respecto del otro? ¿No? ¿Se dan cuenta por qué la melancolía termina siendo generalmente desembocando en un acto suicida? Porque esta idea freudiana de que cuando se pierde el yo propio, ¿no? Cuando algo se pierde, y si se pierde el yo propio hay melancolía, entonces eso de la pérdida del yo propio implicaría entonces una pérdida de todo lo otro, ¿cierto? Entonces, cuando todo lo otro se pierde, entonces se amenaza la vida propia, ¿no? No sé hasta dónde podríamos respetar la libertad que alguien tiene de quitarse la vida, o hasta dónde eso podría ser un deseo de lo inconsciente que se pueda generar en un análisis, o qué tanto la ética analítica está en contraposición a el que alguien tenga la libertad de quitarse la vida. Entonces, bueno, me parece que aquí debemos de diferenciar goce de deseo, ¿no? Ya saben que Lacan, en su enseñanza, para poder introducir al problema del goce que proviene de la pulsión de muerte freudiana, pues contrapone la situación del deseo y del goce, ¿no? Y pues bueno, para introducir al problema, solamente puede gozar el cuerpo que habla. Eso quiere decir, el cuerpo marcado por el significante es el único que puede gozar. Por lo tanto, el goce como ese más allá del principio del placer que regula el que el sujeto pueda vivir una vida, ¿no? El más allá del principio del placer que desregula y que manifiesta justo una contradicción entre lo que el sujeto piensa sobre sí, dice sobre sí, siente sobre sí y lo que su ideología en donde vive lo representa. Entonces, bueno, me parece que el trabajo sobre el suicidio, a final de cuentas, tiene que ser en un trabajo anterior al suicidio, ¿no? Esto es un poco absurdo porque pues resulta que el trabajo que el psicoanálisis puede proponer respecto del suicidio solamente es antes de que el suicidio acontezca, ¿no? Entonces,
creo que vamos a tenernos que ir como a la idea de que el acto, el acto como algo evitable, ¿no? Eso es un problema para el psicoanálisis, porque para el psicoanálisis el sujeto que goza tiene que ir a gozar en acto en la experiencia psicoanalítica. Entonces, ¿cómo es que si tenemos algún trabajo establecido con un posible suicida, podamos llevar el acto sintomático llamado por Freud neurosis de transferencia, podríamos llevarlo a la situación analítica, la predisposición al suicidio, ¿no? La predisposición a la eliminación de todo, que es por medio de la eliminación de lo propio, del yo propio. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta cómo es un problema el que nosotros llevemos a la situación transferencial una situación de suicida en acto? Porque entonces el análisis no proseguiría. Entonces, parece que tenemos que utilizar lo que el ser humano ha utilizado desde siempre, que es la metaforización del acto suicida, ¿no? Creo que aquí tenemos que reconocer que tanto Freud como Lacan siguen siendo apostadores del simbólico, ¿no? Y el acto suicida es un más allá del acto simbólico, ¿no? Es un acto de lo real, es un acto de la eliminación, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y evocarnos a una idea que nos establece Albert Camus, que es: no porque el acto suicida sea el acto más sensato o más honesto respecto de nuestra propia libertad, no quiere decir que eso sea lo que haya que hacer, ¿cierto? Tendríamos que pensar en que la vida, como aceptación de lo absurdo que es la vida, tendría como acto de libertad más grande el quitarse la vida. Pero, ¿a poco no es el aceptar el absurdo de la vida el morir de la vida misma, cuando la vida es progresivamente morir, ¿no? Les estoy hablando de cómo simbolizar antes de que ocurra un acto suicida, ¿cierto? ¿Cómo es que el psicoanálisis puede trabajar con las personas posiblemente suicidas antes de que se suiciden? Pues bueno, ustedes saben que la muerte es algo incognoscible, la suerte de la muerte respecto de lo que nosotros sabemos sobre ella nunca nos llegará, ¿no? La muerte es algo, como lo digo en el texto, es una de las preguntas más grandes del ser humano y siempre nos van a acompañar. La pregunta sobre el origen y la pregunta sobre el fin siempre serán elementos que, como interrogantes o como misterios, acompañarán al ser humano durante toda su historia como especie. Ahora, siendo que no sabemos lo que es la muerte, pero sí sabemos lo que puede llegar a ser el acto libre de quitarse la vida, entonces podríamos hacer de ese acto de lo real de la desaparición un acto simbolizado, un acto progresivo, un acto que la vida misma es como acto. ¿Qué quiero decir? Que no se puede morir más que viviendo, ¿no? No hay mejor modo de morir que vivir muriendo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hay una distensión en la vida del morir? Eso quiere decir que todos morimos cuando vivimos, ¿no? Todos morimos un poco cuando respiramos, morimos un poco cuando alimentamos, morimos un poco cuando envejecemos, ¿no? La muerte no es algo a lo que vamos a llegar como acto cúlmine, ¿no? La muerte es algo que nos acompaña siempre en nuestro cuerpo que goza. El cuerpo que goza, goza porque muere, porque habla, porque se acaba, ¿no? Porque cambia. Entonces, si yo le propongo algo en esta pequeña charla, es que
también el acto suicida, aunque no haya ocurrido, puede simbolizarse. ¿Cómo? Con la vida. La vida es un acto de muerte. Quiere decir que conforme vamos viviendo, vamos muriendo. ¿De qué modo es que ese acto de muerte que es la vida, entonces puede ser nuestro? Puede ser mi libertad. Yo decido morir en una situación contundente, en una situación ejemplar, en una situación que me dé valor, en una situación que implique algo que represente esa desvalorización de las garantías más grandes, ¿no? De la garantía más grande que es la vida. Entonces, ¿de qué modo puede combatirse, trabajarse psicoanalíticamente el suicidio? Pues, por supuesto que es lógico pensar que antes de que ocurra. ¿De qué modo? En la vida, ¿no? Tenemos que llevar a la vida la muerte, ¿no? Tenemos que simbolizar por medio de ir muriendo algo que no sabremos qué es, ni nunca lo sabremos, ¿no? Entonces, bueno, esto es extraído de Albert Camus con esta aceptación de lo absurdo, ¿no? Aceptar que la vida es absurda nos permite encontrarnos con lo problemático que puede ser la certeza de saber que somos una parte más de todo esto que se llama historia humana, ¿no? Y que no porque tengamos la libertad de quitarnos la vida, entonces se nos arrebata el ir muriendo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el trabajo psicoanalítico tiene que apelar porque el derecho de morir en vida sea del sujeto que goza, ¿no? Sea del sujeto que sufre, ¿no? O sea, ¿qué tanto el sujeto que piensa en morir ya está muriendo, ¿no? ¿Qué tanto el sujeto que piensa en morir ya murió? ¿Qué tanto el sujeto que piensa en morir está llevando a la culmine algo que ya está viviendo en vida, ¿no? Y entonces eso se puede disgregar, ¿no? Se puede disgregar en actos de muerte que no quiten la vida fulminantemente, ¿cierto? Es como simbolizar el acto fulminante en una situación amplia que se llama vida, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si hay algunas cosas que decir al respecto, quizá para ir terminando, ¿no? Vamos a llegar a la idea. Aceptar el absurdo que es la vida es también aceptar lo absurdo que es la muerte, ¿no? ¿Se dan cuenta cuán absurda es la vida? Cuán absurda es la muerte, o la libertad de quitarnos la vida. Entonces, bueno, el psicoanálisis en esta situación tiene que tener unos ajustes, ¿no? Los ajustes de el acto sintomático de la desaparición de todo lo que hay por medio de quitarme la vida. Entonces, bueno, para ir terminando, el trabajo que se tendría que hacer es cómo es que ese sujeto que piensa en quitarse la vida ya está muriendo, ya está muerto, ya hay algo que debe morir o que está muriendo, ¿no? No puede ser que el sujeto ya haya muerto en su totalidad de dimensiones. Debe de haber dimensiones que están en el estrato de lo inconsciente que piden la muerte, ¿cierto? Piden la desaparición. Puede ser que el trabajo con el que intenta o que piensa el suicidio tenga como problema solamente el que alguien sea capaz de decir que ha pensado, que está planeando, que tiene intenciones de morir, ¿no? Y pues bueno, eso es justo la melancolía. Nosotros tenemos
así como el método psicoanalítico tiene que conocer profundamente la situación de las estructuras clínicas para intervenir clínicamente, ¿no? Entre la perversión, la neurosis y la psicosis, también entonces tenemos que tener ciertas minucias de intervención con la situación de la melancolía, ¿no? Como por ejemplo, que es posible que un sujeto esté pensando en morir sin que lo diga, ¿no? Sin que lo simbolice, solo llevándolo al cuerpo que goza, ¿no? Hay algunas ideas que nos pueden acercar a esto, ¿no? Hoy en día. Son como las muertes pequeñas, ¿no? El dolor autoinfligido, la metamorfosis del cuerpo, eh, el autoinfligirse dolor, pero también para modificar el cuerpo, y eso, por lo tanto, hace ciertas modificaciones con el sujeto y los sujetos con los que compartimos nuestros afectos y nuestras actividades anímicas, ¿no? Entonces, bueno, eh, mm, el suicidio tiene como característica de trabajo el que la melancolía es una posible localización de algunos pensamientos automáticos o automatismos mentales que en análisis pueden localizarse para pensar que el suicidio es prominente, viene, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que localizar primero que nada la muerte en vida de ese sujeto, ¿no? De ese sujeto que va y sufre melancólicamente en el consultorio porque ya está buscando la melancolía, algo de la eliminación del sí mismo o del otro a partir de la eliminación del sí mismo. Entonces, no solamente el psicoanalista de hoy en día tiene que ser experto conocedor de las estructuras de la neurosis, la psicosis y la perversión en este caso, sino de sus nuevas manifestaciones, como lo pueden ser la melancolía y las características que hoy en día presenta nuestra sociedad, ¿no? Bueno, la melancolía es algo que debe de estudiarse hoy en día respecto de las características que implican pues la desvalorización de la vida y del yo, ¿no? Como un ente colectivo en consonancia con otros yos y cómo es que esa vertiente del contacto con los otros yos pues nos dan algunas pistas para reconocer cómo es que hay algo en el melancólico que muere, que ha muerto o que va a morir, ¿no? Entonces, bueno, para ir terminando, los dejo que digan alguna cosa que hayan pensado al respecto de lo que están viendo y escuchando, y pues les leeré alguna situación que tengo escrita por aquí. El amor y el odio, el placer y el dolor, la felicidad y la tristeza son lo mismo. Siempre serán fuente de reanudación, de pasión, de olvido, de fin, de reinicio. Quizá no podríamos trabajar de otro modo con la situación del suicidio eh, mm, si no fuese solo por medio de reconocer que algo en lo afectivo y en lo psíquico y en lo colectivo siempre muere, ¿no? He ahí la premisa del trabajo psicoanalítico con el suicidio. Y bueno, para terminar, algunas nomenclaturas. Es tan absurda la vida como la muerte, así como es tan absurdo el dolor como el placer. Es tan absurda la inconsciencia como la conciencia, ¿no? Entonces, dado que el absurdo que Camus nos ofrece es un vehículo para el encuentro
con lo que se contradice en el sujeto y su vida anímica, entonces tenemos que ir a encontrar en términos de retrospectiva o de perspectiva algo que todavía como síntoma no aparece y no puede aparecer en análisis, sino que aparece de forma disgregada, y a eso se le tiene que apostar, a la simbolización de algo que no puede suceder, sino que sucedería en el punto cúlmine del goce, del síntoma, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, el psicoanálisis, como todas las terapéuticas de hoy, tiene cosas que atender respecto de lo que el suicidio implica. Entonces, pues agradezco su atención y pues muchísimas gracias. Veremos cómo responden a esta transmisión y pues bueno, por acá me comentan que les hago la invitación a usos clínicos de la fantasía, que yo creo que viene el próximo miércoles en transmisiones en vivo. ¿Qué les parece si para terminar ustedes me comentan algo, no sé, dudas, comentarios, y pues esperaré algunos minutos si es que hay algo que decir, y si no, pues vamos viendo. Bueno, por aquí veo que también por acá se utiliza como esta situación de Soren Kierkegaard. También él es uno de los ejemplos de los filósofos que, reconociendo lo absurdo de la vida y del dolor autoinfligido, terminan siendo un poco humanistas, ¿no? Creo que esto merecería también otra transmisión, quizá filosofía y muerte, la muerte filosófica. Me parece que es una crítica pesada, ¿no? Es una crítica pesada decir que Soren Kierkegaard termina siendo humanista, que Jean-Paul Sartre termina siendo humanista, que Arthur Schopenhauer no tuvo el valor de quitarse la vida, ¿no? O que Friedrich Nietzsche termina siendo propositor de una situación humanista, ¿no? Pues bueno, quizás sea oportunidad de esto como de alguna otra plática. Me interesa mucho la idea que también Albert Camus nos propone, que implica un suicidio filosófico, ¿no? ¿Qué tanto el suicidio filosófico es también una respuesta a lo absurdo que es la vida y lo absurdo que es la muerte, ¿no? Terminamos como los viejos, ¿no? Solicitando la entrada al paraíso, ¿no? Como los filósofos solicitan su reivindicación humanista, aunque toda su trayectoria haya sido justamente el encuentro con el absurdo que la vida es, ¿no? Entonces, bueno, no sé. No sé si haya algo más que puedan o que se pueda decir al respecto. Esperaré unos minutos y si no, pues muchas gracias. Les agradezco haber escuchado esto, estar acompañándome y pues ojalá que podamos encontrarnos por acá pronto. Quizá sea bueno que encuentre algún fragmento para cerrar. Ok, ok. Con esto voy a cerrar esta transmisión. Dice: al fondo de toda vida y al fondo de toda muerte está toda belleza. Yace ahí algo de lo inhumano, algo de lo humano en su calidad de inhumano, ¿no? La belleza, la estética, lo sublime, lo grotesco, llega a las colinas de la dulzura o de el castigo que el mismo humano se autoinflige. Entonces, si yo fuera un árbol entre los árboles, si yo fuera una piedra entre las piedras, no me preguntaría sobre si quiero quitarme la vida, ¿no? El mismo Soren Kierkegaard dice que la piedra siempre va a querer mantenerse en su ser de piedra. Eso es algo que en los seres humanos no sucede.
Es entonces el sentido ilusorio de la vida y el sentido ilusorio de la muerte lo que nos va a hacer continuar con esta mentira o con este engaño o con esta vida o con esta muerte que nos ofrece la vida humana, la conciencia, ¿no? La inconsciencia, la razón, la historia. Y pues bueno, con esto dejaremos por aquí y pues espero verlos pronto. Muchas gracias. Bueno, le repito, se les invita, se les hace la invitación a el próximo miércoles. Es un curso. Ahorita estoy recibiendo la indicación que les diga que es un curso y es el curso Usos Clínicos de la Fantasía. Ahí estaremos y pues bueno, muchas gracias. Hasta pronto.